Saludos a todos. En este video vamos a explicar sobre los componentes en Angular. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar sobre componentes. También vamos a hablar un poco sobre el SPA, una página simple de Angular. Y como tercer punto vamos a crear componentes, ya sea de manera manual o de forma automática. Arrancaremos entonces. Como ustedes verán, nuestro navegador levanta nuestro proyecto desde el puerto 4200. De todas formas, cuando levantamos el proyecto, en la parte inferior, en la parte de la terminal, también se explica que nuestro servidor está escuchando desde el puerto 4200. En todo caso, si desde la terminal nosotros no escribimos la opción "-o" para que se abra automáticamente, tendríamos que ir a nuestro navegador, indicar localhost 4200 y tendríamos que abrir nuestra aplicación. Pasaremos al primer punto. En esta parte vamos a hablar sobre los componentes. Antes, explicaremos qué es un componente. Un componente es un bloque de código que está compuesto básicamente por tres archivos. Un archivo que está en TypeScript, otro archivo que está en HTML y otro archivo que está en CSS u hoja de estilo. Básicamente, estos tres archivos conforman un componente. Lo veremos en código. Cuando nosotros instalamos un proyecto, automáticamente se crea el componente principal. En este caso es el App Component. Si nos fijamos, tenemos el App Component CSS, el App Component HTML y el App Component TS. Y adjunto va un componente, el spec, que tiene que ver con el testing. Es un archivo, es una especificación que está en TypeScript, que es para el test unitario. Pero básicamente un componente está compuesto por un archivo CSS, HTML y TS. En nuestro proyecto estamos visualizando nuestro proyecto de esta forma. Eso quiere decir que el HTML está visualizando toda la vista que ustedes vieron en el navegador. El archivo AppComponent.ts está enviando información al HTML y el archivo AppComponent.css está maquetando con estilos al archivo HTML. Entonces, vamos a eliminar todo el contenido de AppComponent.html y vamos a colocar un encabezado que le llamaremos, como indicábamos en esta imagen, el HTML viene a ser la vista donde está todo el código HTML y el TypeScript tiene la lógica de negocio. Desde aquí podemos enviar mucha información para que el HTML lo visualice. Y el archivo CSS lo que va a hacer es simplemente trabajar con la parte del enmaquetado. Veremos ahora el segundo punto que tiene que ver con el SPA, Single Page Application. Básicamente, el SPA de Angular se refiere a que un proyecto está saliendo desde una sola página, desde una página simple. Esta página se llama Index.html y desde el componente principal, en este caso el App Component, vamos a estructurar una página para que este Index.html lo visualice. En esta gráfica estamos indicando que existe un Index.html y el componente principal llamado App Component está referenciando a tres componentes. Y este componente principal visualiza esos tres componentes. En este caso, el componente A seguramente lo va a ubicar como si fuese un menú principal. Un componente B, donde seguramente vamos a colocar algunas opciones. Y el componente C, donde seguramente se va a trabajar con la parte de ítems de algún proyecto. El hecho es de que todos estos componentes llamados por el componente principal van a ser visualizados desde una sola página, la página index. A ver, veamos en código. Indicábamos que tenemos una página index.
Esta es la página simple que está simplemente llama a AppRoot, a este selector AppRoot. Y este selector AppRoot es el componente principal. Fíjense, llamado AppRoot. El componente principal se llama AppRoot. Y obviamente este componente principal está trabajando en conjunto con AppComponent.html y el AppComponent.css. Y este index simplemente llama al componente principal. Y también habíamos indicado que en esta parte podemos adjuntar algunas referencias, ya sea archivos de JavaScript o estilos. Lo podemos adjuntar directamente aquí, o también podríamos referenciarlos desde nuestro archivo AngularJSON. Entonces, básicamente, eso es un SPA, una página simple que trabaja de manera conjunta con diferentes componentes. Ahora iremos al punto 3. En este punto 3 tenemos que crear componentes. Vamos a arrancar creando un nuevo componente de manera manual. Luego crearemos componentes de manera automática. Cerramos los archivos. Bueno, a ver cómo creamos un componente. Nos vamos a la carpeta principal, app, clic derecho y creamos un nuevo folder. Le vamos a llamar materias. Dentro de este folder vamos a crear un archivo de texto al que vamos a llamar materias component.ts. Dentro de este archivo de texto vamos a crearnos una clase. Le llamaremos materias component. Esta es una clase vacía por el momento. Ahora vamos a importar de Angular Core, vamos a importar una librería para crear nuestro decorador. @Angular Core component. Esto nos habilita para crear un decorador al que le vamos a llamar component. Este decorador es una función donde va a contener tres opciones. Vamos a darle nombre a este componente por medio de un selector. Y le vamos a llamar app materias, para que llamemos a este componente de esta forma. Coma, vamos a crear un template. Un pequeño párrafo, aquí indicaremos componente materias, fin del párrafo, coma, y también vamos a indicar que nuestro componente va a manejar estilos. Dejamos vacío. Ya está creado nuestro componente. Ahora tenemos que declarar este componente en el archivo de configuración AppModules. En esta parte, entonces, indicamos que hay un componente donde en la carpeta folder materia se llama materias component. Materias component se llama nuestra clase, y también dentro de ngModules, en la opción declaraciones, vamos a indicar
la existencia de materias component. Entonces, el componente nuevo se lo define en el archivo app modules. Cerramos este archivo de configuración y ya está. Ahora, para ver el contenido de este componente nuevo, lo vamos a referenciar desde el componente principal. Abrimos el app component y aquí hacemos un espacio y vamos a indicar app materias. Así se llama nuestro componente nuevo. Ejecutamos y nos vamos al navegador y vemos el resultado. Fíjense, soy el componente materias. Eso quiere decir que nuestro nuevo componente ha sido creado y desde aquí tal vez podríamos darle algún color. Indicar que este párrafo salga de color azul. Vamos a ver el resultado y este es el nuevo componente, ¿no? Aquí podríamos indicar de manera manual. Vamos a ver el resultado y es el componente creado de manera manual y se lo está referenciando desde el componente principal. Un componente creado en un solo archivo llamado materias_component.ts. Pero alguien dirá, pero usted dijo que un componente tiene un archivo HTML y también un archivo de estilos, CSS. Bueno, lo podemos crear. Simplemente, dentro de materias, vamos a crear un nuevo archivo al que vamos a llamar materias_component.html. ¿Correcto? También vamos a crear dentro de materias un archivo de texto llamado materias.component.css. Hemos creado los tres archivos principales. Ahora vamos a integrar desde el materias component.ts. Entonces, en esta parte, cambiamos el template por template URL. Y aquí ya no vamos a indicar este texto. Simplemente vamos a indicar que hay un archivo llamado materias_component.html. Y también para el estilo también vamos a indicar que hay un archivo llamado materias_component.css. Indicamos que este está en la raíz. Ahora sí, nos vamos a ver el resultado y seguramente no tenemos nada, ¿no? Iremos a escribir algo en materias_component.html. ¿Dónde está? Cerramos el app component, materias_component.html. Aquí. Podríamos escribir algo con un párrafo. Y podríamos colocar: soy el componente creado de manera manual. Guardo. Vamos a ver el resultado. Y soy el componente creado de manera manual. Vamos a darle un poco de estilo. Indicar que el párrafo puede estar de un color, dijimos azul. Guardamos. Y está nuestro componente. Y de esta forma hemos creado un componente de manera manual, el componente materias, que tiene los tres archivos principales. Podemos hacer alguna interpolación si queremos. A ver, podríamos colocar una variable título
título y aquí podríamos colocar materias. Hacemos un poco de interpolación por aquí. Título, estamos llamando o referenciando a la variable título que está en el componente TS. Verificamos el título, verificamos el resultado, componente materias. Hemos creado entonces un componente de manera manual. Ahora vamos a crear un componente de manera automática. Plegamos nuestro componente materia, cerramos los archivos. Para crear un componente de manera automática, yo necesito una terminal. Voy a abrir una nueva terminal y voy a escribir en esta parte, voy a crear en esta parte el nuevo componente. Para crear un nuevo componente voy a utilizar el comando ng-generate-component. ng-generate-component. Y luego le doy el nombre. Voy a crear el componente departamentos. Enter. Nos vamos a fijar en la parte izquierda y se ha creado un componente departamentos. Abrimos el archivo departamentos component ts y se crean algunas funciones como el constructor de la clase, el ng-onInit, que viene a ser una función que forma parte del ciclo de vida del componente, que lo explicaremos en videos posteriores. Tenemos el decorador y también tenemos la importación de Angular Core, el component para la creación de la función decorador. Entonces, con toda seguridad que este nuevo componente también se definió en el archivo AppModules. Nos fijamos y está aquí importado y está definido automáticamente. Por eso que estamos indicando que este componente se crea automáticamente y se define automáticamente también. El comando para crear entonces es ng-generate-component y el nombre del componente que quiero crear. ¿Dónde se crea este componente? En el directorio raíz, que es el app. También lo podemos crear de esta forma: ng g de generate, c de component, y voy a crear un componente aulas. Fíjense, hemos creado el componente aulas. ¿Cómo hago para visualizar un componente creado de manera automática? De la misma forma que lo que hicimos hace un momento. A ver, el componente departamento. Voy a abrir su HTML, voy a abrir su TS y el archivo de estilos. En esta parte podría colocar un título. Voy a colocar un texto. Automática. Este componente ha sido creado de manera automática. Entonces yo voy a hacer un poco de interpolación. Aquí voy a colocar y voy a referenciar a la variable título. Guardo. Este título se va con este texto al HTML. Ahora sí, voy a visualizar este componente departamento. ¿Con qué nombre está este componente departamento? Está con app departamentos. Voy a abrir el componente principal, el HTML. Aquí tengo que colocar
entonces desde aquí estoy referenciando al componente departamentos. Verifico el resultado. Fíjense, este sería el resultado. Le vamos a dar un poco de estilo. Cerramos este archivo app component, el componente principal. Aquí podríamos indicar que el párrafo puede tener un color verde. Verificamos y ya está con color verde. Entonces, de esta forma hemos creado componentes de manera manual y componentes de manera automática. Los componentes de manera automática se crean automáticamente en la unidad raíz, en la carpeta raíz, app, y también se configuran automáticamente en el archivo de configuración de componentes, en este caso el app modules. Como ustedes habrán visto, el componente aulas y departamento se configura automáticamente en este archivo. ¿Y cómo llamamos a los componentes? Desde el componente principal. En este caso, desde el app component HTML, simplemente hacemos referencia al selector. El index HTML está haciendo referencia al selector del componente principal, que es AppRoot. Entonces, de esta forma se cumple lo que es el SPA también. Entonces, hasta aquí hemos visto la creación de los componentes, ya sea de manera manual o automática. Hemos revisado un poco el concepto de componentes, el concepto de SPA. Eso sería todo entonces. Nos vemos en el siguiente video.